¿Alguna vez has soñado con tener tu propio gimnasio de powerlifting? Pues en este vídeo te voy a contar con cifras reales cuánto cuesta montar tu propio gimnasio de powerlifting y veremos si de verdad es un negocio rentable o por el contrario es un pozo sin fondo. Así que quédate hasta el final porque los resultados te van a sorprender. Todos sabemos que powerlifting es un deporte que está en auge y está en continuo crecimiento, por lo que seguramente más de una vez se te ha pasado por la cabeza montar tu propio gimnasio de powerlifting. Y si te has puesto a investigar, sobre todo aquí en Madrid, habrás visto que ya hay, por ejemplo, como unos 8 o 10 gimnasios de powerlifting concretamente equipados a este deporte. En general puede parecer mucho para un deporte tan pequeño, tan de nicho, pero todavía hay bastante sitio para que puedas montar tu propio centro de entrenamiento, tu gimnasio de powerlifting. Así que si te interesa, quédate en este vídeo y te voy a contar todos los detalles que tienes que tener en cuenta. Te voy a mostrar un desglose por secciones de todo el material y todas las cosas que tienes que tener en cuenta, que tienes que comprar y o adquirir para montar tu propio centro de entrenamiento. Entre ello ya te puedes imaginar, vamos a hablar de barras, de discos, de jaulas, de combo rack para los entrenamientos más específicos, de mancuernas, de discos, como digo, y todos esos elementos que hacen que puedas entrenar powerlifting de la manera más eficiente. Empezamos por las barras olímpicas. Este es el material más básico y fundamental para practicar powerlifting y depende un poco de en qué zona o qué tamaño quieras tú montar tu propio negocio. Tienes que tener en cuenta si quieres comprar más o menos, depende un poco de la demanda que creas que puedas tener. Nosotros en este caso, por ejemplo, a estas alturas, tenemos en torno a unas 10 barras olímpicas, solamente barras olímpicas, sin contar barras especiales. Y a una media que puedan salir de cada unidad a 350 euros, eso nos hace un total de 3.500 euros solo en barras de powerlifting. Nosotros, como digo, tenemos barras que han costado un poquito menos y también hay barras que cuestan un poquito más. Pero como digo, de media puedes encontrar barras a partir de ese precio y sobre todo para empezar no viene tampoco bien volverse loco y empezar por un material más asequible. El siguiente apartado o el siguiente componente que tienes que comprar sí o sí son discos calibrados. Esto ya es una cosa más difícil de encontrar variedad y es una cosa más innegable de que el precio va a ser bastante homogéneo. Nosotros actualmente tenemos más de 2.500 kilos en discos calibrados y en concreto estos discos suelen variar en base a 4,5 euros el kilo, arriba abajo. Y en total de todos los discos que tenemos, con el precio más o menos que tenemos un poco de media, puede la cifra ascender hasta 10.000, 11.000, 12.000 euros, dependiendo un poco, como digo, de cuánta gente creas que va a competir, o que va, mejor dicho, a entrenar en tu gimnasio y de cuánta capacidad tienes para comprar este tipo de material o variar por un poco de otros discos un poco más de fundición o que no sean calibrados. Sobre todo este cálculo lo tienes que hacer en base a los puestos que creas que vas a tener en tu gimnasio. Si crees que puedes tener, por ejemplo, 4 puestos para entrenar, ten en cuenta que esas personas ya últimamente en powerlifting al final se levanta mucho peso y más o menos incluso en un peso muerto de un día muy normal se levantan al menos 200 kilos. Ten en cuenta pues multiplicar estos números por 4 y sobre todo ir un poquito más al alza para no quedarte corto en cuanto a discos. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta son las jaulas de potencia. Esto también es una parte fundamental. Junto con las jaulas, los discos y las barras ya podremos entrenar powerlifting perfectamente. Así que la recomendación, por ejemplo, ya como digo, del espacio que tengas, nosotros en nuestro caso son 4 jaulas las que tenemos y cada unidad son de 800 euros. Así que más o menos el desembolso que tienes que hacer si quieres, como digo, hacerte con 4 jaulas será pues en torno a eso, unos 3.000 o 3.500, depende un poco de la variedad, gasto de envío y todas estas cosas, pero ten en cuenta eso, que ya vamos sumando mucho más dinero y simplemente acabamos de empezar. Y si quieres tener una experiencia más cercana a la competición, al final también te tienes que hacer con bancos de competición o combo racks. Estos elementos, la parte mala que tienen, que son un poco más caros, pero la parte buena que tiene que puedes hacer 2 ejercicios en uno, tanto la sentadilla y el press de banca. Y aparte que es ya un elemento que digamos básico, fundamental de cualquier centro de entrenamiento o gimnasio de powerlifting. Si vas a competir tienes que tener esos bancos de competición. Y el precio medio en cuanto a este material suele estar o lo puedes encontrar a partir de 1.500 euros. Nosotros en este caso tenemos en el gimnasio 3 bancos de competición, así que eso nos daría un total de 4.500 euros. También si quieres puedes incluir algunas bancas de competición, que simplemente es la estructura parecida al banco de competición, a excepción de que el banco, lo que es la propia banca en sí, no se puede quitar. Pero es muy efectivo y es muy eficiente en el hecho de que si ya esos bancos de competición están ocupados, tener varias bancas más de alta. Nosotros en nuestro caso tenemos 2 bancas que digamos de competición y cada una el precio medio suele ser entre 400 y 450 euros
así que eso nos da otra suma de en torno a 800 o 900 euros. Y hasta aquí que digamos la parte más pura de powerlifting, la parte más básica. Con este material lo que podremos entrenar son los básicos más alguna variante, y en todo lo que viene a continuación ya es opcional, aunque es bastante recomendable. Por ejemplo, lo siguiente que es básico también en un gimnasio son las mancuernas. En nuestro caso tenemos un mancuernero que va desde los 2 kilos hasta los 92 kilos, en saltos más humanos de 2,5. Y todas estas mancuernas, el precio aproximado por kilo son de 3 euros, así que echa cuentas todo lo que va sumando, simplemente todas las mancuernas, todos los juegos que tienes que tener, obviamente tienen que ser en pareja, y esto nos daría un total aproximadamente de 4.500 euros o incluso 5.000. Depende un poco del tipo de mancuernas que elijas, donde las escojas, la calidad y sobre todo si son mancuernas un poco especiales es un poco más caro. Y como solo no se puede hacer powerlifting o no se debería solamente hacer los básicos, también tienes que tener en cuenta y contar con algunas máquinas de hipertrofia. El tipo de máquina ya te lo dejo más a tu elección, pero ten en cuenta que, por ejemplo, una máquina que tenga una buena función y que sean de las clásicas, que digamos una prensa, una de femoral, una de cuádriceps, un remo, un jalón, cualquier cosa de estas que son un poco ya máquinas un poquito más complicadas al uso o más refinadas, que digamos, al menos, por ejemplo, de media van a ser de 1.500 euros para arriba. Y de momento, como digo, tirando un poco por lo bajo, siendo un poco optimista, si contamos que la media son 1.500 euros por cada máquina, como digo, habrá algunas que cuesten más, pero para hacernos una idea más o menos de números, nosotros en nuestro caso contamos en torno a 10 máquinas de hipertrofia y multiplicamos esas 10 máquinas por los 1.500 y esto simplemente ya se nos van 15.000 euros en este material. Luego tenemos que tener también en cuenta muchas cosas que son de organización, como son los disqueros y los barreros. En este caso nosotros igual tenemos discos repartidos en 2 disqueros y luego muchos discos repartidos en diferentes máquinas que ya vienen con ese disquero incluido. Y el precio de unos disqueros de calidad y que aguanten tantos kilos como son los discos calibrados puede ir en torno a los 200 o 250 euros. Nosotros en nuestro caso tenemos 2, así que esto nos sumaría 400 o 500 euros. Y los barreros un poco más de lo mismo. Como nosotros tenemos bastantes barras, necesitamos más barreros y tenéis que tener en cuenta que sean barreros de calidad, ya que si van a ir anclados en la pared o van a estar en el suelo, tienen que aguantar porque al final tienen que soportar el peso de las barras y este es un material bastante importante para que no se lastime. Y cada barrero suele costar a lo mejor de media entre 140 o 150 euros. Nosotros en nuestro caso tenemos 4 barreros, así que esto nos daría un total de unos 560 euros en cuanto al precio de los barreros. Luego también hay una cosa que la he dejado un poco para el final porque es lo que menos se ve, lo que menos se valora y al contrario es casi donde se va mucho más dinero o en comparación perdemos bastante dinero. En esto me estoy refiriendo al suelo técnico. Este suelo es el típico suelo acolchado para evitar que el suelo sufra o para crear tarimas de peso muerto. Nosotros en nuestro caso, nuestro gimnasio tiene en torno a 180 metros cuadrados y lo tenemos completamente forrado el suelo para que no se estropee el suelo. Y cada loseta de estas que tenemos, cada loseta para proteger el subsuelo que digamos, vale de media unos 45 euros. Así que esto en total para que veáis que es, como digo, una parte que pasa desapercibida, pero se invierte mucho dinero. Simplemente en suelo técnico estamos gastando o hemos invertido unos 8.100 euros. Esto obviamente dependerá mucho del espacio que sea el gimnasio o el local donde estás buscando o de las necesidades que tenga, porque a lo mejor tampoco de primeras tienes que ocupar todo el suelo. Y ahora obviamente tienes todo el material mirado, todo el material pensado, pero desde luego lo tienes que meter en un sitio. Así que vamos a ver los costes de lo que sea un alquiler de un local o una nave para montar tu propio gimnasio. Lo primero es que tienes que buscar una nave o un local que sea adecuado, que se pueda realizar la actividad, que no moleste y que tenga pues eso, unas características que te gusten. Y en torno, siendo bastante optimista, aquí en Madrid podemos encontrar cosas de en torno a 180-200 metros cuadrados, que es nuestro tamaño, a partir o una media de 1.600 euros al mes. Pero como son así las cosas, aparte de lo que es el propio alquiler, vas a tener que pagar una fianza y unos honorarios. Así que esta cifra habrá que multiplicarla por 2, 3 o incluso 4 y se nos puede subir hasta 6.400 euros simplemente en el primer mes de alquiler. Y luego también, si quieres hacerlo todo bien y evitarte problemas a la larga, tienes que buscar y tienes que declarar la licencia de actividad. Aquí en Madrid más o menos suele costar o puedes encontrarte este servicio en torno a 3.000 euros, 4.000 o hasta 6.000. Pero ten en cuenta que ya, como digo, vamos sumando mucho dinero y ni siquiera acabamos de empezar. Y luego también es conveniente que busques una parte que sea el seguro para evitar problemas y evitar que a la larga, si hay algún accidente o pasa algo debido a cualquier vecino o a cualquier situación que pueda pasar, te cubra estos gastos de estos desperfectos. Y si sumamos todos estos gastos que os he comentado,
podríamos tener que, para empezar a montar un centro de entrenamiento con muchas cosas que me he dejado aparte y tirando para la baja, nos podría salir de media o simplemente una base desde 55.000 euros hasta 65.000 euros. Pero ten en cuenta que hay muchas cosas que no he incluido aquí, porque al final la idea es, si como somos la mayoría tenemos unos ahorros o tenemos unas inversiones medias, no podemos hacer un desembolso de golpe de todo esto y tenemos que ir poco a poco. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, si quieres montar un centro de entrenamiento como el que tenemos nosotros, que es un centro de entrenamiento que tiene bastantes cosas y tiene todo lo necesario para empezar a entrenar, tener bastante gente, tener, por ejemplo, durante varias horas a 20 personas o a 30 personas entrenando a la vez y que no haya que compartir discos, ni barras, ni nada de material, por lo menos mínimo tiene que ser de 80.000 euros para arriba. Pero obviamente nosotros no empezamos por ahí, nosotros empezamos poco a poco, empezando a ahorrar mucho dinero, empezamos a todo lo que ganábamos, o casi todo lo que ganábamos obviamente, empezar a ahorrar y reinvertir. Así que ten en cuenta que empieza un poco por lo básico, ten en cuenta cuánto material vas a necesitar, cuánta gente vas a admitir, vas a aceptar, cómo lo vas a hacer, si va a ser para gente ajena, si va a ser para tu propio club o si va a ser algo de amigos. Ten en cuenta cuánto podéis entrenar, cómo podéis organizarlo, cómo podéis hacerlo para tener el suficiente material para poder entrenar y de una forma que, como digo, no haya que compartir demasiado, que quede bien, que no falten discos, que no falten barras, que no falte material, que nadie se queje de que faltan cosas. Y si queréis tener en cuenta esos detalles, queréis empezar con buen pie, al menos tenéis que desembolsar o invertir desde 55.000 euros a 60.000 euros. Y como siempre, cuando nos metemos en algunas aventuras de estas, obviamente lo importante es tener más todavía. No simplemente juntar ese dinero y empezar la aventura, porque siempre pasan problemas y siempre hay cosas y siempre hay imprevistos. Si no te lo tenéis claro o si no podéis reunir todo este capital, pues obviamente tira un poco para la baja. Ya con 40.000 euros más o menos, yo creo que podéis hacer algo bastante interesante para el día de hoy, poder llamar la atención, tener vuestra propia clientela, poder entrenar a bastante gente. En base a más o menos esa inversión, como digo, de unos 40.000 euros, podéis empezar a tener una cosa ya un poquito más seria. Y al final, pues nadie lo sabe realmente, cada uno se puede gastar lo que necesite, lo que quiera o lo que tenga. Nosotros, en nuestro caso, intentamos mes a mes ir metiendo más material, obviamente ya tenemos una base más estable y, por ejemplo, pues si viene más gente, metemos más barras, metemos más discos, si vemos que a lo mejor flojea un poco alguna máquina, metemos otra, vamos dando variedad o intentamos eso, como digo, buscar alternativas y buscar cosas que nos diferencien y empezar siempre a meter más material del que se pueda, poco a poco y sin volvernos locos. Así que ya has visto que montar un gimnasio de powerlifting es un poquito más difícil de lo que parece, pero si lo haces bien, si lo haces correctamente y si lo haces con cabeza, puede ser un negocio bastante interesante. Y si queréis que haga un vídeo donde extienda un poco más del tema de buscar zonas, cómo buscar pues, el tema de inversiones, el tema de ayudas, todas esas cosas que hacen un poco más sencillo todo para poder montar tu negocio de una forma mucho más segura y sencilla, ponedme en los comentarios y vamos viendo qué contenido es el que queréis. Y por último, lo que siempre digo, si nos echáis una mano suscribiéndoos al canal, dando me gusta, compartiendo el contenido, comentando y todas esas cosas que hacen que este vídeo se ponga en las partes más altas de YouTube, nos echaréis una mano increíble. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima edición.